Hola hermanos, buenos días. Les saludo con la paz del Señor, esperando que ustedes, su familia, se encuentren bien. Damos tantas gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguir estudiando y profundizando su palabra. Hoy vamos a concluir con el capítulo 1 del libro de los Efesios, de la epístola que estamos estudiando. Pero antes, por favor, le quiero invitar que pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojos y dedicar este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día que nos das, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Señor, y gracias también por esta instancia que nos das de poder capacitarnos, de poder estudiar tu palabra, palabra que es viva, palabra que nos edifica, palabra que da fruto también. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Te ruego que tu iglesia en esta mañana sea bendecida, no solo con este estudio bíblico, sino que también con el culto que celebraremos virtualmente en un momento más. Gracias por lo que tú harás en tu iglesia, Señor. Nos gozamos en este día porque este es el día que tú has hecho. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bien, yo les quiero dejar entonces con la culminación del capítulo 1. Vamos a analizar desde el versículo 15 al 23 para que usted se prepare y para que pueda tomar nota. Escuela Teológica, año 2020, Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Epístolas carcelarias. Esta es la clase número 3, correspondiente al domingo 5 de abril del año 2020. Quisiéramos insistir con esta invitación. Yo ya creo que esta sería la última vez que damos la oportunidad para que se incorporen a lo que está haciendo este interesante estudio de las epístolas carcelarias. ¿Y por qué la última oportunidad? Porque ya comenzamos a partir de la próxima clase a dar las primeras pruebas o tareas, y ya va a ser más difícil que aquellos hermanos que se quieran incorporar puedan tomar el ritmo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que hasta hoy día usted podría solicitar su inscripción al correo que aparece señalado acá en color amarillo: teología.mata@gmail.com. Bueno, este bosquejo sintético lo hemos estado viendo en las clases anteriores, y es bueno poder repasarlo porque es la estructura que el capítulo 1 a la carta o epístola a los Efesios nos va a mostrar. Hemos visto, por ejemplo, que en su introducción, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo presenta sus credenciales apostólicas y también se señala los destinatarios, como también el saludo que va dirigido a ellos. Y esto es propio de una epístola, el formato epistolar, donde inicia siempre con un saludo. Y ese saludo incluye precisamente a quienes va dirigida la carta y un saludo afectuoso, que, como hemos dicho, todas las epístolas, el apóstol Pablo usa dos expresiones: gracia y paz. En segundo lugar, vemos que este capítulo, desde el versículo 3 al 14, considera lo que es la constitución de la iglesia. Y es muy interesante porque hemos visto que esta constitución no fue un acto improvisado, no se llevó a cabo de una manera unipersonal ni por personas que están acá en esta tierra. Pienso en los primeros discípulos, después que el Señor se fue y vino su Santo Espíritu, sino que la constitución de la iglesia fue una idea del Padre, de Dios. Fue constituida por Dios, eso lo va a reafirmar el versículo 3 al 6. Fue materializada, concretada en el Hijo, es decir, en el Señor Jesús, a través de su muerte, a través de su obra redentora. Y eso lo señala el versículo 6 al 12, y es sostenida en el tiempo presente, en la actualidad, por su Santo Espíritu. Y eso lo refiere el versículo 13 y 14.
toda la iglesia, toda su composición fue idea de Dios, concretada por el Hijo, y por medio de su Santo Espíritu hoy día es sostenida. Y en tercer lugar, Pablo va a terminar con una oración por estos hermanos que estaban en Éfeso, y lo vamos a ver desde el versículo 15 al 23, precisamente en esta clase, la clase número 3. ¿Y qué es lo que pide Pablo en oración? Para que conozca la esperanza a la que la iglesia ha sido llamada. Versículo 18, primera parte. También Pablo va a pedir para que esta iglesia conozca las riquezas de su herencia. 18b. Y para que conozca el poder que actúa en ella. Miren, sí, hay una esperanza, hay riquezas, pero también un poder. Y Pablo va a pedir que la iglesia pueda conocer ese poder. La clase pasada terminamos con un resumen de lo que fueron los 14 primeros versículos de este capítulo 1, señalando que Dios, a lo largo de toda la historia, de toda esta línea de tiempo, había pensado en sí mismo, en su voluntad, antes de la fundación del mundo, había pensado en la iglesia. Predestinó, escogió ¿a quiénes? A quienes creyesen en su Hijo Jesús, aquellos que formasen parte de esta iglesia por medio de la fe en Cristo. Vimos que esta iglesia reúne ciertas características. Esta iglesia que estaba en el corazón de Dios desde antes que el mundo fuese hecho, fue preparada para que en ella abundase toda bendición de los cielos. Eso dice el versículo 3. Esta iglesia se destaca porque hay hombres y mujeres escogidos antes de la fundación del mundo, pero escogidos ¿en quién? En Cristo. Hablábamos de que esta elección y esta predestinación no era solo enfocada a una persona en particular, como sostienen algunas doctrinas o teologías respecto de que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición, lo que por cierto presenta un escenario de bastante injusticia, sin darle la posibilidad siquiera a aquellos que estarían condenados de una salvación. Vimos que esta elección y predestinación fue pensada en su iglesia, y todos aquellos que creyesen en el Señor Jesús serían predestinados en este maravilloso concepto, en este maravilloso compendio, características, virtudes que esta iglesia diseñada por Dios iba a poseer. Y una de ellas también es que eran santos y sin mancha. Vimos que la palabra santos es muy distinta a la que este mundo considera como tal, sino que en su origen significa hombres y mujeres que han sido apartados para un propósito y consagrados para Dios. A esto Pablo le va a llamar la vocación de la iglesia, que sea santa y sin mancha. Vimos también que el único que es santo y sin mancha es nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere decir que la iglesia ha sido llamada a ser como Cristo y reflejarle a Él. Hemos sido predestinados para ser sus hijos, versículo 5, para alabar su gracia. Claro, comentábamos también que no sirve de mucho conocer todo lo que somos en Cristo, y si eso no genera una reacción en que usted y yo podamos alabar al Señor por lo que somos en Él, eso realmente no tiene ningún sentido y ningún valor. Mientras más conocemos a Dios, y Pablo va a poner énfasis en esto, mientras más conocemos a Dios, tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle. Yo he escuchado hermanos
decir, por ejemplo, pero ¿por qué siempre en los cultos tenemos que cantar, orar, escuchar la palabra? ¿Por qué siempre tenemos que hacer lo mismo? Y yo no sé si el hermano lo hace con una buena intención o al nuevito, pero mientras conocemos su palabra, la iglesia ha sido formada y creada para que en el conocimiento que adquiera del Señor no haga otra cosa que alabarle. Y esa alabanza en vida de comunidad está en el centro de la voluntad de Dios para su iglesia. Sea con muchos instrumentos, sea a capela, sin nada, como muchas veces lo hacemos nosotros en la congregación que pastoreo, José María Caro, Dios debe ser alabado. Es más, me atrevo a decir que si en un culto no hay oración, no hay alabanza, no hay gratitud, no hay palabra de Dios, sería un culto incompleto, según la estructura que nos define Pablo, el mismo Pablo, a los Corintios. Un orden. Y dentro de ese orden, la iglesia debe saber que ha sido creada para alabar y adorar su nombre. Entonces no nos cansemos, no escatimemos en reservarnos las ganas, el derecho de poder alabar lo que Dios significa para nosotros, o lo que Él ha hecho en nosotros. Una de las cosas que ha traído este periodo de cuarentena, donde hemos hecho culto en forma virtual, y el comentario de muchos hermanos es que se extraña tanto la comunión de iglesia. Se extraña tanto poder reunirnos, abrazarnos y alabar juntos a este Dios que nos salvó. Sí, no lo perdamos de vista. Consideremos la alabanza como algo maravilloso que podemos realizar en vida, en comunidad, con nuestra familia, pero también en lo secreto. Que no sea solo oraciones para pedir a Dios, sino que también atrévase a elevar oraciones a Dios, alabando su nombre. Bueno, ¿qué más reúne la iglesia? Esta iglesia maravillosa que fue pensada en el corazón de Dios. Versículo 6 nos dice también que en Él hemos sido aceptados, que a través de Jesús hemos sido redimidos por su sangre. Versículo 7. Hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Versículo 7. Que tenemos una herencia para nuevamente alabar su gloria. Versículos 12 y 13. Tanto para los judíos como también para aquellos que no somos judíos, los gentiles. Y también hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Versículo 13. Todo esto, toda esta realidad que la iglesia debe vivir, debe conocer, debe valorar y debe agradecer en alabanza, rindiendo nuestras vidas, ha sido por el puro afecto de la voluntad de Dios. No es porque usted y yo lo merezcamos, no. El versículo 5 nos va a señalar que toda esta realidad es por el puro afecto de su voluntad. Sí, porque Él así lo quiso, porque tanto nos amó, que pensó en nosotros como parte de su iglesia para ser aceptos en Él. ¿Y cómo obtenemos esto? ¿Qué es lo que gatilla este puro afecto de su voluntad? Es si usted y yo permanecemos en Cristo. Estar en Cristo nos va a amarrar de una manera tan maravillosa, nos va a unir, nos va a trasplantar, nos va a poner en el lugar correcto a través de su iglesia. En Cristo podemos disfrutar todas estas maravillas que Pablo va a definir a los hermanos que estaban en Éfeso. Vimos también que dentro de esta herencia, nuestra herencia a la que se refiere el versículo 11, es una herencia donde vamos a encontrar toda bendición espiritual en los cielos. Es una herencia que nos va a permitir en Cristo vivir por la eternidad con Él. Y esa herencia
tiene una tremenda garantía, una garantía que es infalible. El propio Espíritu Santo es la garantía de aquello que Dios diseñó desde el principio, que podamos ser iglesia con toda esta característica y disfrutar de una eternidad con Él. El Espíritu Santo es el garante de esta realidad, que ha puesto las arras, que ha puesto un sello, que ha puesto una garantía de que esto verdaderamente va a ocurrir. Es decir, Pablo está definiendo un perfil. En esa definición, el apóstol Pablo está dando la identidad que no solo los hermanos en Éfeso debían tener, sino que, como dijimos en la primera clase, la identidad que la Iglesia universal debe conocer, debe saber y debe vivir en este tiempo, no dejando de lado ninguno de estos aspectos, esforzándonos en conocerlos, a valorarlos, a dar gracias a Dios por esta realidad, reconociendo que solo en Cristo podemos obtenerla y ser parte de la iglesia, que solo en Cristo tenemos esta herencia maravillosa y el Espíritu Santo da una garantía que yo creo que nos va a invitar a profundizar a medida que avancemos en este estudio. Hemos sido escogidos por Dios en Cristo, en Cristo, en Cristo, por puro afecto de la voluntad de Dios. Hermano, usted y yo somos iglesia. No sé si vieron el culto del primer domingo que hicimos, creo que fue el 22 de marzo, donde varios hermanos, varias familias, en una sola palabra terminaban su saludo vía video, reconociendo esta realidad. No importa que no nos reunamos físicamente, pero somos su iglesia. Somos la iglesia del Señor, la cual Él, Dios, Él, nuestro Dios, pensó desde antes de que este mundo fuese. Y lo pensó de tal manera para que cada aspecto que Él ha diseñado, para que vivamos en Él, en este tiempo presente, pueda glorificar su nombre y podamos tener un lugar en esta herencia, un lugar donde existe toda bendición espiritual. Yo no sé si le pasa igual que a mí, pero a medida que avanzamos en este estudio, más valoro y más gracias doy al Señor por su obediencia, a Dios por su infinito amor y misericordia, al Santo Espíritu por sostenernos, por ser el garante de esta realidad preparada para cada uno de nosotros. Es como mi corazón dijese en esta hora: sí, Señor, ven pronto por tu iglesia, por aquello que te costó tanto, por aquello que tuviste que pagar en esa cruz. Aquí estamos, Señor, ven por nosotros. Queremos llegar a esos lugares celestiales donde está toda bendición espiritual. Es bonito, es muy profundo, es muy práctico también. Recuerden que Pablo deseaba dar la identidad correcta que los hijos del Señor deben tener en virtud del conocimiento, en virtud a la gracia que Dios ha provisto. Hasta ahora hemos visto que Pablo va a comenzar a utilizar unos conceptos que se van a repetir en toda la epístola, también se van a repetir en las epístolas que siguen, las carcelarias que siguen, y a lo menos yo quisiera identificar 4 conceptos que van a atravesar toda esta epístola. No va a ser raro, por ejemplo, que algunos conceptos que hemos visto en el capítulo 1, Pablo los reitere en el capítulo 2, vuelva a reiterarlos en el capítulo 5 y termina en el capítulo 6 con una idea que expresó en el capítulo 1. Es muy cíclico, es muy práctico a la vez. Lleva al oyente o al lector o a los destinatarios a un punto en que puede hacerlo soñar con una realidad, pero sin alejarse del presente. Lo lleva a un punto
donde debe mirar el presente, pero sin desconectarse con esta herencia a la que hemos sido llamados. Y estos conceptos que Pablo va a destacar bastante en esta epístola son los siguientes. Bueno, ya hemos visto que la palabra misterio es una de ellas, y este misterio tiene relación directa con el concepto de la iglesia que Dios había pensado desde antes de la fundación del mundo. Este misterio que habla de que hemos sido escogidos por Dios en Cristo. Este misterio que considera también tener un lugar especial en los cielos donde habita y existe toda bendición espiritual. Este misterio que se concreta en Cristo a través de su muerte y resurrección, a través de su evangelio. Este misterio que refleja que Dios es bueno, es muy bueno, y que por el solo afecto de su voluntad lo diseñó desde mucho antes que este mundo existiese, pensando en todos estos aspectos que van a tener un impacto en la eternidad. El otro concepto que se repite bastante, y Pablo lo va a usar mucho, es la vocación. Y hablamos de que esa vocación la encontramos en el versículo 4. La vocación de la iglesia es ser santos y sin mancha, es decir, es ser como Cristo y reflejar a Cristo a otros. Sí, esa es la vocación. A eso hemos sido llamados, a vivir como Cristo vivió y a expresar en todo lo que somos que hay un Redentor. Tenemos que darle a conocer. Vamos a ver más adelante que no debemos de tener vergüenza en esto. Y eso pasa por impactar nuestra identidad en Cristo. El tercer concepto que vamos a encontrar es es la herencia. Es el lugar donde se encuentra toda bendición espiritual. Es el lugar que ha sido reservado por Dios desde antes de la fundación del mundo a aquellos que somos iglesia, a aquellos que hemos sido predestinados en Cristo para ser su iglesia. Y otro concepto, el cuarto concepto que Pablo va a poner mucho énfasis, es en el conocimiento, en el conocer. Cada vez que encontremos esta palabra en esta epístola, veámosla desde la siguiente perspectiva. Que donde yo hago realmente provechoso para mí la gracia de Dios, es conociéndole. Es profundizando en lo que Dios no solo ha querido hacer, sino en lo que Dios ha revelado de sí mismo y cómo Él quiere que seamos. Ya, ahí está nuestra vocación. Ahí está nuestra esperanza. Podemos tener muy claro este panorama. Podemos vivir conforme a esta realidad. Pero mientras más conozcamos al Señor, más les vamos a amar. El que no conoce a Dios, el que no lee la palabra, el que no tiene una relación cercana a Él, el que no profundiza en aspectos teológicos, suele tener, y el peligro es que suele tener un concepto errado de Él, de Dios. Tal vez considere que Dios no es poderoso, tal vez considere que Dios a veces puede estar y a veces no. Lo que da cuenta de una realidad muy triste es que no está conociendo a Dios. Y el propósito de Pablo es que aquellos que somos parte de la iglesia podamos conocer quién es verdaderamente Dios, conocer y vivir en esa gracia, la cual Dios derramó por puro afecto de su voluntad. Si conocemos a Dios, podemos disfrutar de esa gracia. La iglesia para Dios tiene un valor incalculable y por ello debemos conocerlo. Sí, la iglesia, vamos a ver un poquito más adelante, que tiene un lugar especial en el corazón de Dios, en el corazón de nuestro Señor y en el corazón, en la esencia misma de su Santo Espíritu. Todo fue creado por la Santa Trinidad con un propósito y debemos conocerla. No para saber más solamente, sino que para que nuestro conocimiento sea empapado de su gracia y podamos alabarle por todo lo que es, por todo lo que ha hecho y por todo lo que hará en nosotros. Un conocimiento
que va a transformar nuestra manera de pensar, va a decir Pablo en Romanos capítulo 12, que la mente de Cristo esté en nosotros. ¿Para qué? Para que actuemos de manera distinta. Cuando nos salimos de Cristo, es decir, cuando no estamos en esta realidad de estar en Cristo, tal vez para creer un evangelio diferente, si es que hubiese un evangelio diferente, dice Pablo a los Gálatas, esto refleja una triste realidad. No estamos conociendo a Dios, no estamos viendo y no estamos experimentando de su gracia. Para Pablo, este evangelio diferente, al que hace alusión, por ejemplo, a los Gálatas, era volver a las tradiciones judías, era volver a la ley, después de que habían sido realmente transformados por la gracia y la obra del Señor. Siempre estuvo la resistencia de un grupo religioso en que ponía mucha presión a los cristianos, ya tanto judíos principalmente, pero también a los gentiles, y lo obligaban a volver al pacto, a la ley, para tratar de esforzarse en cumplirla y así alcanzar salvación. Sí, para Pablo ese era otro evangelio, no el evangelio de la gracia, no el evangelio que encontramos en el creer en Jesús con todo nuestro corazón, no el evangelio que considera solo 2 mandamientos como la ley perfecta, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, sino que esforzarse para que por nuestras obras podamos cumplir no solo los 10 mandamientos, sino que también los 613 preceptos que considera la ley, y eso es imposible. Pablo en Gálatas nos deja en claro que si existe una ley es con el propósito de que usted y yo nos sintamos pecadores porque es imposible cumplirla y necesitamos con urgencia un redentor. Y ese redentor se llama Jesucristo, el Señor de señores. Y la única manera de acceder a esa gracia es a través de la fe en nuestro Señor. Cuando creemos un evangelio distinto, eso refleja que no estamos conociendo a Dios, que no estamos viendo y no estamos experimentando de su gracia. Vamos a tener una vida eterna. Sí, tal vez soñamos mucho con esta herencia, con una tierra prometida, un cielo prometido donde no va a haber más dolor ni sufrimiento, y eso es verdad. Pero esta gracia podemos aprovecharla acá, con la realidad que la iglesia debe experimentar, con la realidad que la iglesia debe conocer. Y mientras más conocemos, Pablo va a decir, tenemos que alabarlo. Mientras más conocemos del Señor, tenemos que ser como Él y darle a conocer a otros. Mientras más conocemos del Señor, tenemos que seguir alabando su gloria. Mientras más conocemos del Señor, nuestra vida y nuestro enfoque va a tener un norte distinto. Estar en Él, estar en Cristo, no es otra cosa que vivir para Él y es ir conociéndole, es ir amándole. Porque mientras más le conocemos, más le vamos a amar. Y Dios hizo sobreabundar esa gracia en sabiduría y en inteligencia. Cuarto concepto, conocer. Entonces, cuando leamos algunos versículos que vienen en el capítulo 2 o en este mismo párrafo que vamos a hablar de la oración de Pablo, entendamos que este conocer es un conocimiento que transforma, es un conocimiento que expresa una realidad espiritual, es un conocimiento que debemos vivir y aplicar, es un conocimiento que no nos va a dejar indiferentes, es un conocimiento que transforma, es un conocimiento que lo llena todo. Es vivir en la gracia, va a decir Pablo después, y alabar la obra de su gracia. Bueno, versículo 15 del capítulo 1 de Efesios dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Quisiera detenerme versículo a versículo para ir comentando algunas cosas muy específicas, pero también que me han llamado la atención.
Aquí Pablo dice que habiendo oído de vuestra fe en el Señor y del amor que se tienen entre ustedes. ¡Wow! Si tuviese que destacar dos aspectos acá, sería, en primer lugar, la fe en el Señor, esta fe que no es solo conocimiento, sino que es práctica, esta fe que debe evidenciar una obra, esta fe que es salvífica, pero esta fe que representa que estamos precisamente en Él, en el Señor Jesús. Y la otra palabra es el amor que tienen entre ustedes. Este acto por el cual se están amando no es otra cosa que estar demostrando que estos hermanos están viviendo en la vocación con la cual fueron llamados, en una perfecta unidad. Hablamos la clase anterior que la iglesia debe ser una iglesia unida porque la Trinidad actúa de esa manera, de manera muy unida, y la única manera de reflejar al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu es que todos aquellos que conformemos o compongamos la iglesia debe ser precisamente en perfecta unidad. Están mostrando que Dios es amor. Versículos que aparecen en la epístola, en el Evangelio de Juan, dice: si nos amamos unos a otros, en esto conocerán que son mis discípulos. Es decir, aquí Pablo, en el versículo 15, está reconociendo esta vocación de la cual ya nos ha enseñado, que debemos ser como el Señor, que no solo debemos estar en el Señor, sino que tenemos que demostrar este amor genuino entre nosotros. Y una de las maneras de demostrar este amor no solo es cuando nos veamos, no solo es cuando nos reunimos, sino que en este tiempo de cuarentena que estamos teniendo, demostramos amor para saber cómo están los otros. Demostramos amor para hacerles saber que así como nosotros podemos estar afligidos, podemos consolar a otros, en el sentido de que nos tenemos, somos un cuerpo, nos pertenecemos, somos su iglesia y nos debemos apoyar. Si usted no ha tenido la posibilidad de llamar a algún hermano, de preocuparse de algún hermano de una manera sincera, genuina, yo le invito a que lo haga. Si en esto demostremos que tenemos el amor que Dios ha derramado en nosotros, ¿para qué? Para expresarlo a los demás. Esto es práctico. En esto conocerán que somos sus discípulos, va a decir Juan en su Evangelio. Versículo 16. Esta realidad que Pablo evidenció en estos hermanos le hizo sentir algo muy especial. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está expresando gratitud por esa fe y el cumplimiento de la vocación que están demostrando, que están evidenciando. Miren, yo no sé si es muy común recibir algún saludo de alguien que estimemos, de algún hermano, de algún pastor, que diga estas palabras, ¿sabes? Yo no ceso de dar gracias en ti. Yo me acuerdo todos los días de ti en mi oración, porque he visto el cambio tan profundo que has tenido, que estás demostrando, y eso me pone muy contento. ¿Saben? Para un pastor, eso llega a representar la alegría, la honra que puede uno vivir en un ministerio. Hermanos y hermanas que están evidenciando que son como el Señor. Y Pablo no podía esconder su asombro, su gratitud, al reconocer, lo están haciendo tan bien. Sí, doy tantas gracias al Señor por ustedes. Y eso me hace a orar todos los días por ustedes. Miren qué maravilloso, qué bonita expresión, qué pastoral, qué tierna forma de pensar tiene Pablo con estos hermanos que estaban en Éfeso. Tiene gratitud por esa fe y por estar viviendo en esa vocación.
Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí está nuevamente la sabiduría y conocimiento. Destaqué una palabra ahí en amarillo y está en minúscula. Este espíritu no se refiere a la obra del Espíritu Santo, sino que el original es neuma, que tiene una traducción bastante particular y bastante especial. Significa disposición del ser. Es decir, este espíritu al cual se refiere Pablo, este neuma, no tiene relación, por ejemplo, que venga una capacidad externa y extraordinaria que nos posea cierto tipo de espíritu que nos dé sabiduría o que nos dé una revelación o conocimiento especial, sino que esta palabra significa la disposición de nuestro ser, es decir, aquello que nosotros queremos demostrar, aquello que nosotros realmente queremos hacer, aquello que realmente nosotros queremos poner por obra. Pablo también hace mención en otros pasajes diciendo que él ora por los cristianos que están en tal lugar y reconoce que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Se recuerdan de ese versículo? Bueno, hace alusión directa que el Espíritu Santo, que en nosotros pone la disposición correcta que debemos de tener para no solo desear las cosas, sino para ponerlas por obra, para hacerlas. Ese espíritu que Pablo está pidiendo que tengan nuestros hermanos es esa capacidad, el tener ganas de poder esforzarse y de poder hacer lo que realmente se han propuesto hacer. Pablo oraba al Señor para que estos hermanos tuviesen ganas de aprender todo lo que era revelado y lo que significa ser su iglesia. Que tengan ganas, que tengan un deseo intenso, que realmente lo interno sea tan evidente en lo externo que dé cuenta de una realidad. Hermanos que quieren puro aprender, hermanos que quieren y desean con todo su corazón saber más y más del Señor. Hermanos que le den ganas de querer saber y conocer aquello que Dios ha revelado. Miren lo que está pidiendo Pablo. Sí, yo doy gracias al Señor por ustedes, porque sé que están en Cristo, porque eso es producto de la fe que tienen, y sé también que se están amando como Cristo les amó y como ha pedido que lo hiciéramos. Sí, están cumpliendo la vocación, pero saben, hermanos, yo oro por ustedes para que tengan ese deseo ferviente de seguir conociendo, de seguir experimentando la realidad que solo en Cristo nos puede transformar. Miren la tremenda oración de Pablo. Ora para que les den ganas de querer saber y conocer de aquello que Dios ha revelado, para que vivan esa gracia y por medio de esa vida práctica alaben a Dios a través de su conocimiento. Ora para que este conocimiento también sea revelado a sus santos. Mientras más conozcamos al Señor, más le vamos a amar, hermanos. Más nos vamos a motivar a disfrutar de esa gracia maravillosa. Yo no sé si este primer capítulo de Efesios ha despertado en usted esa necesidad de querer seguir aprendiendo más del Señor. Yo no sé si sus ojos han sido abiertos, pero ve las cosas como antes no las veía. Tal vez le pasa como a mí, que al estudiar esto puede reconocer, wow, esto sí que tiene sentido. No lo había visto así. Y sabe que lo natural que debe producirse en nosotros es querer seguir conociéndolo, es querer seguir empapándonos de lo que este Señor y Dios hizo por nosotros, disfrutar su gracia,
Quizás no tengamos nada que comer el día de mañana. Quizás estamos pasando por una aflicción tremenda con todo lo que estamos viendo en las noticias. Pero somos iglesia. Somos su cuerpo. Y mientras más conozcamos de Él, nuestra esperanza no va a estar en lo que nos pase en esta tierra, sino que va a estar puesta en los lugares celestiales, donde no tendremos falta de ninguna cosa, donde nos encontraremos con nuestro amado Señor, donde le veremos cara a cara a aquel que quiso morir por nosotros. Nos encontraremos con el Señor, quien pagó un precio que nosotros merecíamos pagar, y podremos decirle: somos tu cuerpo, somos tu iglesia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Aleluya. Aleluya. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aparte de las ganas que Pablo está pidiendo que estos hermanos, de que la iglesia comenzara a experimentar, ora también para que sus ojos sean alumbrados, sí, los ojos de vuestro entendimiento, y así conozcan la esperanza a la que Él nos ha llamado. Alumbrando los ojos, viene el concepto de iluminación, algo que antes no veíamos y ahora sí lo vemos, y esa es una acción directa de su Santo Espíritu. Por supuesto que sí. El Espíritu Santo, teológicamente, cuando nosotros leemos la palabra, hace una obra maravillosa y nos ilumina. Esa iluminación se aplica en el sentido que en el tiempo correcto, en el contexto correcto, en la realidad que estamos viviendo, la palabra que estamos leyendo se hace vida. Y lo que antes era solo conocimiento, hoy día quizás no es solo eso, sino que el versículo o su palabra nos completa, nos penetra, nos inunda, no solo de conocimiento y una paz maravillosa. Eso estaba pidiendo Pablo, que sus ojos fuesen abiertos. ¿Para qué? Para que sepan, para que conozcan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y no solo la esperanza, sino que también cuáles son las riquezas de la gloria, nuevamente aquí aparece el concepto de su herencia en los santos. ¿Cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado? Bueno, debemos entender la riqueza de gloria que hay en la herencia que nos espera. Pablo en otros pasajes va a insistir en la misma idea y dice: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria. Sí, lo dijo muy bien, la gloria venidera. Sí, tenemos una herencia, hermanos. Nuestro futuro no está en si llegamos a tener o cumplir los proyectos que nos hemos trazado. No está tener una linda casa. Tal vez los hermanos que vienen del extranjero y anhelan volver a su patria, tal vez el futuro o la esperanza que debe cautivar sus corazones no sea solo esa, sino que llegar al lugar donde vamos a tener y disfrutar toda bendición espiritual. Nos ha llamado donde estará toda esa bendición. Este entendimiento, este conocimiento nos va a permitir saber y disfrutar de la herencia que tenemos en Él. Tiene tanto sentido cuando Pablo dice a los romanos: porque ni lo más profundo, ni espada, ni ninguna cosa creada, ni muerte, ni tribulación, nos va a separar
del amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo estamos seguros. En Cristo ni la muerte nos va a poder separar de Él. Jesús dice en Juan capítulo 11, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es parte de nuestra herencia. Esa es parte de la herencia que tenemos que conocer. Tal vez debemos poner nuestra mira en las cosas del cielo. Tal vez debemos cambiar nuestra forma de vivir la vida y no afanarnos tanto por lo que no tenemos o aquello que queremos tener, y comenzar a vivir con los pies en la tierra, pero con nuestros ojos mirando aquella herencia que está preparada y que el Espíritu Santo da garantía que esto va a ocurrir. Sí, da garantía de que estaremos con Él. Un lugar donde habrá toda bendición espiritual. Un lugar que no es acá. Un lugar que el Señor preparó, que nuestro Dios preparó de antemano. Yo quiero conocer ese lugar. No sé si usted. Yo anhelo que llegue el día en que podamos estar por siempre con nuestro Señor. Aleluya. Este Señor también ha hecho una realidad potente, y es la que Pablo pide que descubramos, que conozcamos aquel lugar donde va a estar toda bendición espiritual. Este entendimiento, como dije hace un ratito, nos va a permitir conocer y disfrutar esta herencia que en Él tenemos. Y alguno tal vez le aterre pensar en la muerte. Tal vez algunos hermanos cristianos, la muerte es un hito, es algo oscuro, es algo que causa temor. Tal vez la muerte para muchos es como un fracaso. Tal vez la muerte para otros es la resignación a una realidad triste que uno está viviendo, y más aún con lo que vemos en las noticias. Recibí la noticia hace poco de que en España, por ejemplo, una iglesia con 180 miembros, después de que vino la ola más fuerte de infección por el coronavirus, quedó en una iglesia de 80 miembros. Una realidad dura, una realidad triste. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no pone freno? ¿Dónde está Dios que tal vez pudiendo hacer algo no lo hace? ¿Por qué se tienen que afectar hermanos en la fe? Tantas preguntas que tenemos, y eso tal vez nos hace mirar la vida con incertidumbre, comenzar a tener temor, y saben que el temor echa fuera la fe. Sí. Por eso el Señor una y otra vez les dice a quienes querían seguirle, a quienes vivieron una situación difícil, no temas, cree solamente. Sí. Donde hay fe, no puede haber temor. Y saben que la muerte, para su iglesia, no es el fin. La muerte para la iglesia es victoria. La muerte para la iglesia es el momento en que Jesús toma de su posesión adquirida y la trae para sí. Y aquellos que estemos vivos, cuando el Señor venga por su iglesia, seremos arrebatados, después que estos hermanos que han partido primero sean resucitados, y estaremos por siempre con el Señor. Así que yo le quiero invitar a que, en la medida que conozcamos más a Dios, usted pueda mirar con otros ojos la muerte. Usted pueda mirar la muerte como el inicio de una eternidad con Dios. A veces creemos y no entendemos por qué tienen que pasar ciertas cosas. Pero lo que estamos aprendiendo acá es para que nos impacte nuestra forma de ver la vida, es la cosmovisión que tal vez tenemos en esta percepción de lo que creemos que es correcto. No, hermanos,
si estamos en Cristo, estaremos seguros en Él. Sea por una enfermedad, sea por un accidente, o sea porque vivamos tantos años, vamos a morir si el Señor no viene por nosotros. El tema es que el mañana no es nuestro. El tema es que no sabemos qué pasará mañana. El tema es que hoy día nosotros debemos tomar decisiones que nos permitan vivir conforme a su voluntad. Y si hemos de morir, hermanos, victoria tenemos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor permita que este conocimiento que estamos logrando tener de Él, que este conocimiento por el cual Pablo pidió para estos lindos hermanos en Éfeso, de que conozcan de esta gracia, de que conozcan de esta esperanza, donde vamos a estar en los lugares celestiales y vamos a disfrutar de toda bendición espiritual. Es para usted y es para mí, es para su iglesia. Pablo lo pone en una dimensión que no tiene comparación. No, estar allá es tenerlo todo. Es tener a Cristo por siempre. Es estar con el amado en nuestro corazón. Es estar con aquel que nos amó de tal forma. Es estar con aquel que nos perdona, nos limpia. Y tal vez nos dice con un susurro o tan solo con mirarnos a nuestros ojos: ven, bienvenido, buen siervo fiel. Sí, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tal vez son las aflicciones, tal vez son incertidumbres que no nos dejan dormir, que nos quitan el sueño, pero la palabra del Señor hoy día nos consuela, nos alienta a conocer más de esa esperanza que ha sido preparada para ti y para mí. Una herencia maravillosa, una herencia donde estaremos por siempre con el Señor. Y el Santo Espíritu da su firma, su garantía de que esto va a ocurrir, la Trinidad de Dios obrando con un propósito maravilloso para los que estamos, para los que creemos y permanecemos en Él. Aleluya. Aleluya. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Bueno, aquí hay palabras bien difíciles, hay palabras que cuesta entender y tal vez hay versículos que deben leerse una y otra vez para lograr captar qué quiere decir Pablo. Viendo otras versiones, la idea es destacar algo supremo. Y de hecho, esta palabra que ustedes ven acá, supereminente, en el original es hiperbalón. Y sabemos que hiperbalón es una figura gramatical que exagera el contenido de una oración. Es una exageración. Es decir, ¿cuál es aquella tremenda, aquella expresión sublime de grandeza del poder que está disponible para nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza, la grandeza de su poder? Pablo va a estar ligando esta idea. Quiero detenerme aquí un poco con lo que está aquí en amarillo, que ese poder significa dinamis, que es poder, fuerza, esa dinamita asociada con el Santo Espíritu que nos da esa capacidad de dar testimonios a otros para que conozcan al Señor, esa capacidad que el Espíritu Santo provoca en los que creemos en Cristo para que transforme nuestro interior y comencemos a evidenciar el fruto de su Espíritu. Sí, toda esa grandeza de poder que está en nosotros y para con nosotros, los que creemos, según la forma en que este poder operó en Él, en Jesús. Pablo liga esta idea a lo que expone en Romanos 1, versículo 16, cuando señala que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, primeramente para el judío, pero también
para el griego. Versículos anteriores señala que el justo ha de tener fe para tener vida o para poder vivir. El justo por la fe vivirá. Por eso no hay que tener vergüenza. Por eso no debemos aminorarnos, achicarnos, conociendo la realidad que ha operado en Cristo y que opera en nosotros para poder ser la iglesia que Él espera que seamos, o dicho en palabras de Pablo, para que cumplamos con la vocación con la cual hemos sido llamados, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! La pregunta que debemos hacernos acá, y donde Pablo nos quiere llevar, es que si esto ocurrió con el Señor, es decir, que le levantó, le resucitó de los muertos y fue llevado ¿dónde? A los lugares celestiales. ¿Y qué es lo que hay en esos lugares celestiales? Toda bendición espiritual. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Saben? Los que creemos, los que estamos en Cristo, los que somos su iglesia, con su poder, aleluya, nos va a resucitar de entre los muertos. Y aquellos que estemos vivos, cuando el Señor venga por su iglesia, seremos transformados en el aire y seremos llevados también a los lugares celestiales. Es decir, la misma realidad que vivió el Señor, el mismo proceso de victoria que Él experimentó, está preparado para usted y para mí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El mismo poder que actúa en Cristo es el que actúa en nosotros. Ese poder, ese Espíritu Santo que da la garantía de que esto va a ocurrir, nos va a llevar a los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde no faltará nada. Hermano, hermana, usted que ha tenido una semana de mucha incertidumbre, usted que se ha visto asolada en aflicción por lo que está pasando, llegará el día, y ese día será pronto, en que estaremos con nuestro Señor, le veremos cara a cara y disfrutaremos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales que Él preparó para nosotros. ¡Aleluya! Si en este tiempo presente estamos experimentando dolor e incertidumbre, conozcamos más de Él. Porque en la medida que más conozcamos de Él, más le vamos a amar, más vamos a desear, a vivir y conocerle y cumplir con la vocación con la cual hemos sido llamados. Y más vamos a anhelar en nosotros ese deseo ferviente que cita Juan en el Apocalipsis. Sí, Señor, ven, ven por nosotros. Queremos ver tu rostro, queremos llegar a ese lugar donde estarás tú y toda bendición espiritual. Por eso este poder tenemos que conocerlo. Cambiará nuestra forma de pensar, nuestra perspectiva de la vida, incluso de la muerte. Puede echar abajo algunas prioridades que no están centradas en Cristo y podemos definir prioridades que estén en su corazón. ¿Y cómo se produce esto? Conociendo al Señor, conociendo de su gracia y disfrutándola para que podamos alabarle juntos. ¿Dónde conozco lo grande de Dios? En el Evangelio, en su misterio, gracias a Cristo. Si conocemos a Cristo, entonces conocemos a Dios. Miren, solemos pensar que el poder de Dios se asocia solo a los milagros, ¿sí o no? Anhelamos tener cultos maravillosos, donde queremos ver cosas que nunca antes hemos visto, como señales que van a seguir a los que creen. Sí, sobre los enfermos vamos a poner las manos, dice su palabra, y serán sanos. Y es verdad. Pero no es el todo que el Señor ha preparado para nosotros. Tal vez muchas veces nos hemos sentido tristes o fracasados porque en nuestra iglesia no se ven cosas mayores. Paralíticos que
que comienzan a caminar, muertos que resucitan. ¿Y por qué no pasa eso en nuestra iglesia? Si en otras iglesias sí ocurre, si tenemos el mismo Dios, yo no creo que eso no esté para nosotros y para este tiempo. Yo creo que estas señales van a ocurrir, que tendremos un tiempo, cuando nos veamos de vuelta, de avivamiento, que el Señor nos está preparando para. Por eso encuentro que ha sido de su voluntad que el año pasado con los pastores del Templo Central definiésemos este tema que íbamos a abordar sin saber lo que iba a acontecer, porque Dios está preparando a su iglesia para un tiempo especial. Creo firmemente que vendrá un tiempo de avivamiento, donde muchos que conocerán al Señor, donde los que somos iglesia seremos transformados aún más. Vamos a anhelar escuchar más de su palabra, congregarnos, reunirnos. Muchos han de creer, muchos habrán de venir. Sí, yo creo eso. Yo lo creo con todo mi corazón. Y también oro para que en este tiempo la iglesia que somos, con nuestras familias, sea perfeccionada en la intimidad de nuestro hogar. Tal vez estamos, entre comillas, obligados a quedarnos en casa. Tal vez hay aburrimiento, tal vez están cansados de estar encerrados, pero este tiempo Dios lo ha permitido para que la iglesia que tenemos en casa podamos evidenciar también aquella vocación con la cual el Señor nos llamó. Sí, hermanos, todo esto está en las manos del Señor. Dios no ha perdido el control. Dios tiene este tiempo en sus manos. Dios lo ha permitido con un propósito. Y si esto ha de ocurrir para que su iglesia se prepare antes de su venida, entonces, hermanos, mi oración es para que ustedes tengan el espíritu de conocerle más y más, para que seamos parte de esa iglesia gloriosa que Dios ha preparado para tomarla para sí. Una iglesia santa, sin mancha, una iglesia como es el Señor, perfecta. Sí, vuelvo a la idea de que tal vez muchas veces hemos querido ver milagros como estos, milagros poderosos, enfermos, cosas mayores, y no ha ocurrido. ¿Eso significa entonces que no está el poder de Dios? Pero ojo, si usted y yo estamos dedicando tiempo a estudiar, a profundizar, si estamos conociendo, entendiendo, comprendiendo el misterio que estaba en la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, eso también es parte de su gracia. Eso también es parte del poder de Dios que obra en su iglesia. Sí, hermanos, por eso el Evangelio no nos debe dar vergüenza. Por eso, este Evangelio de poder actúa en la medida que le conocemos más y más. No es un Evangelio solamente enfocado en señales. No, ese poder que actúa en nosotros mientras conocemos quién es, ese poder que nos transforma y ese poder que nos lleva a hablar de otros a Cristo, es el que Pablo está pidiendo por estos hermanos para que abunde más y más. Qué maravillosa realidad. Qué maravillosa realidad. Pablo está diciendo con claridad que está orando por estos hermanos en Éfeso, para que tengan hambre, ganas, deseos, una intensa intención de aprender más de su gracia, para que sus ojos sean alumbrados, para que sus ojos puedan ver aquello que antes no veían, para que conozcan de la herencia, para que conozcan el poder que los va a levantar y los llevará a los lugares celestiales, poder que operó en Cristo, nuestro Señor. Y para que sepan lo mismo que le pasó a Cristo, nos va a pasar a nosotros también. Y de eso da garantía
su Santo Espíritu. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquel siglo venidero, bajo la perspectiva de Pablo, es el siglo, no el que viene, sino el siglo que está preparado, el tiempo, el eón que está preparado en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Miren, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Aquí utiliza la figura de los pies como señal de autoridad. Sí, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y acá la palabra que está implícita y no se ve es que a la iglesia recibió la prioridad de esta ganancia, este priorizo, este propósito, esta tesis que estaba, este lugar a ocupar de antemano, se la dio a la iglesia ante todas las demás cosas, tanto en este siglo como el que ha de venir. Leamos de nuevo, por favor, el versículo 4 y 5 de Efesios para tener una comprensión más acabada. Por ejemplo, estos versículos hablan de la predestinación, hablan de que en Él hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esa prioridad, ese lugar a ocupar desde antes, se la ha dado a la iglesia. La iglesia, sin lugar a dudas, ocupa un lugar especial. Y esta iglesia es la iglesia universal. No es una iglesia local, como hemos dicho en la primera clase, sino que es la iglesia conformada por todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. La iglesia del Señor. La iglesia que Él compró por su sangre. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo no sé si logran captar lo que Pablo está queriendo decir acá. Esta iglesia que tuvo la prioridad es su cuerpo, es el cuerpo del Señor, quien es la cabeza. Es la plenitud de aquel que está con mayúscula, es la plenitud del Señor, que todo lo llena, que todo lo llena. Dios le dio la autoridad al Señor para que ante todo lo demás sea la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia, a partir de que Cristo es la cabeza, es la plenitud de aquel que lo llena todo, es decir, Dios mismo. Cuando esta realidad se concretó en la obra redentora de Jesús, Dios se sintió satisfecho, aleluya, se sintió pleno. ¿Por qué? Porque al fin se estaba experimentando, viviendo, evidenciando el propósito que Dios siempre quiso. Pensó en su iglesia, le preparó un lugar, le dio un propósito, tiene preparada una herencia en Cristo. Y cuando Jesús, en su obra redentora, en la cruz, dijo, Padre, consumado es, le dan una potente profundidad al ejercicio, desarrollo y conclusión de su ministerio. Padre, lo que tú me pediste que viniese a hacer, eso hice. Padre, la iglesia que tú pensaste desde antes que el mundo fuese, aquí está, es tuya. He muerto por ella, he pagado un precio, ahora son tuyos. Consumado es, todo está hecho. Y Dios se sintió pleno. ¿Cuál es la responsabilidad de todo creyente entonces? Conocer y conocer de esta gracia
de este Señor, de este Dios, de este misterio, porque así se vive su poder, así se aprovecha de manera completa esta gracia. La realidad opuesta es que el pueblo muere cuando no conoce lo que Dios ha hecho. El pueblo muere por falta de conocimiento. Y claro, si no conocemos a Dios, si no conocemos su propósito, si no conocemos lo que somos en Él, tristemente podríamos terminar creyendo en un evangelio diferente. Esta es la iglesia a la que el Señor nos llamó y debemos sentirnos honrados por ser parte de ella y no debemos callar. ¿Podemos realmente dimensionar lo que esto significa? Cuando el Señor dijo, les daré de mi espíritu para que todos conozcan quién es el Señor y puedan creer. ¡Wow! A su iglesia les prometió de su Santo Espíritu. Espíritu Santo que está preparado para ti y para mí hoy día, para consolarte, para levantarte, pero también para darte la valentía de no tener temor, de no tener vergüenza, de tener fe en Cristo y que seas la iglesia, que cumplas con la vocación a la cual Dios te llamó desde antemano. Para eso hemos sido creados, para vivir en unidad, para evidenciar nuestra fe con obras concretas, para demostrar cuánto nos amamos y para que este mundo no nos robe la sonrisa que se va a significar un día estar por siempre y para siempre con el Señor en la herencia que Él ha preparado desde antes que este mundo existiese. Dele gloria a Dios, dele toda la alabanza a Dios. Por eso no podemos callar. Por eso, en este tiempo, la iglesia debe levantarse y comenzar a cumplir su vocación, a ser como Cristo es. Esta iglesia debe levantarse y no le debe dar temor, dar a conocer lo que ha aprendido, abrir su boca y señalar que hay un Cristo que ama, que salva y que perdona. Y por si eso fuese poco, preparó su Santo Espíritu para que no vayamos solos, sino que nos llena de su gracia y su poder, para hablar con denuedo, con un empoderamiento, con una valentía que nuestras capacidades nunca van a poder igualar. Un Espíritu Santo que obra de adentro, en la profundidad de nuestro ser, nos transforma, rompe ataduras, comienza a poner de su gracia en nosotros y sin darnos cuenta comenzamos a ser usados como siempre Él ha pensado, ser su iglesia. La iglesia es una obra total de Dios, materializada por Cristo, sostenida el día de hoy por el Santo Espíritu, hasta el día que el Señor tome posesión de aquello que adquirió. Aleluya. Tome posesión de tu vida, de la mía y de nuestra iglesia local en Santiago. Perdón que sea tan egoísta. También a la iglesia hermana de San Juan. Sé que hay hermanos que están siguiendo estos estudios. Sé también que hay hermanos que siguen este estudio en Estados Unidos. Sé hermanos que lo siguen también en otras regiones de nuestro país. A todos nosotros, aquellos que hemos sido adquiridos. Ya llegará el día en que nuestro Señor tome posesión y nos lleve a los lugares celestiales que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Nunca pensé que este capítulo 1, en 3 domingos, se iba a hacer tan corto, sabiendo que hay tanto conocimiento que extraer, que sacar, que asimilar. Usted tiene la ventaja que puede escuchar, ver este video una y otra vez. Pero sabe, no servirá de mucho si es que usted no evidencia eso que el Santo Espíritu quiere hacer en su iglesia el día de hoy. Para concluir, quisiera resumir lo que Pablo en
en este capítulo, del versículo 15 en adelante al 23, ordena, señala. Sí, Pablo hace una oración donde en el versículo 16 se expresa claramente que está haciendo una oración para que el Señor les dé a estos hermanos que están en Éfeso, ¿qué cosa? Espíritu, esta disposición del ser, aquí está con mayúscula porque es la primera palabra que comienza, pero es la disposición, las ganas de aprender y obtener revelación en el conocimiento de Él. Y también Pablo ora para que el Señor les dé, alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Ese es el propósito. Ese es el motivo por el cual Pablo está orando. Señor, dale a estos hermanos las ganas que puedan conocerte más. Y Señor, dale a estos hermanos que sus ojos puedan ser abiertos para que puedan entender. ¿Para qué? Para que conozca, en primer lugar, que la esperanza a la cual ha sido llamada la iglesia, en el versículo 18, parte A, para que también conozca las riquezas de su herencia, en el 18b, y para que conozca el poder que actúa en la iglesia, versículo 19 al 23, y este poder es el poder que resucitó a Cristo. Concluimos de esta manera esta clase, la tercera clase ya, rogando en mi corazón y en mis oraciones que el mismo Dios, este Dios de paz, de infinita sabiduría y gracia, pueda provocar en ustedes este deseo ferviente de conocerle más, de experimentar de esa manera su poder en nuestras vidas, en el tiempo que estamos viviendo, y por sobre todo, en el tiempo que Dios está preparando para cuando nos podamos volver a ver y nos podamos reunir en su nombre y comenzar a experimentar un tiempo de visitación especial como anticipo de lo que será nuestro encuentro con Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy bien, esa ha sido nuestra clase de hoy. Hemos visto el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Yo creo que ha sido muy, muy edificante y espero que, así como me ha pasado a mí, que ha impactado mi vida, que ha generado la expectativa de seguir sumergiéndome en lo que viene por delante en esta epístola, cuyo tema es la iglesia del Señor, la iglesia universal, la iglesia compuesta por todos los creyentes en el mundo, el propósito, su función, la identidad. Qué tremenda enseñanza nos provee estudiar su palabra. Yo le quiero invitar que nos preparemos para la próxima clase, es la última que daré en este ciclo, pero no sin antes hacer la invitación para que si tiene alguna duda, alguna pregunta relacionada con lo que hemos visto en el capítulo 1, la pueda hacer enviándola al correo teologia.mata@gmail.com hasta este miércoles, el miércoles que viene, si el Señor así lo permite. ¿Para qué? Para analizar estas preguntas en la próxima clase y tratar de dar alguna respuesta. Ha sido muy interesante ver la reacción de ustedes y nuestro propósito, nuestro deseo es que esta enseñanza sea edificación para su vida, para la iglesia. La próxima semana repasaremos algunos conceptos, haremos un repaso general de lo que es este capítulo 1 y también daremos nuestra primera prueba, nuestra primera tarea. Así que prepárense, que el Señor les conceda una semana muy bendecida y si el Señor así lo permite, nos vemos el próximo domingo. Paz del Señor, hermanos.